¿Cuántos alumnos son ustedes de su base? En la clase somos como 81 por ahí, Ah, ya. de nutrición. Ay, Pero sí igual, estamos tutorial, la gran mayoría, ¿no? la Sí, mayoría, sabido sí. que están. Sí. Pero ya vamos a tratar el tema de vitaminas hidrosolubles. Lo he enfocado de una manera de cómo está relacionada con unas entidades clínicas, algunas que usted ya conoce, ¿no? Por ejemplo, la tiamina, el beriberi, recordar la triada sintomatológica que tiene, por ejemplo, por deficiencia de tiamina. Vamos a ver algunos casos de también que hay antinutrientes, ¿no? Por ejemplo, la tiamina mismo tiene antinutrientes en ciertos alimentos que pueden perjudicar su utilización, ¿no? Y vamos a comentar de qué manera se puede combatir estos antinutrientes. Eso nos va a ayudar a comprender por qué son tan importantes las vitaminas en la alimentación del ser humano, por su rol que tienen en el metabolismo y ese metabolismo, tanto glucídico, proteico y lipídico, son necesarios para prevenir enfermedades, para las actividades que pueden estar trazadas en el ser humano. Muchas veces se ha comentado, tenía las ideas no muy concretas sobre que la vitamina puede otorgar energía, no tanto que otorga energía, sino que está relacionado con metabolismo energético. Entonces, son importantes y su eficiencia, sus carencias, como ustedes han visto ya en seminarios de avitaminosis por deficiencia de vitaminas tipo solubles y hidrosolubles, estas conllevan a deteriorar la salud del ser humano, ¿no? Entonces, vamos a tener una breve exposición importante compartiendo lo que es, lo que decía, la vitamina C y los solubles. Vamos a ir viendo. Voy a compartir la diapositiva. Lo puede visualizar, ¿no? La diapositiva. Claro, ¿Sí? sí se puede ver. Si lo podría poner en presentación, por favor. Sí, está en presentación. Sí, está en Ah, presentación. ya, bueno, A ver, sí. a mí todavía no me sale en presentación. Voy a esperar que salga en presentación. Ya, Sí. ahora sí, ya ¿Me está, avisa? doctor. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. Ok, correcto. muy bien. Ok. Vamos a conversar, a compartir temas que de repente ustedes ya han tomado de repente en otras asignaturas, obviamente también en su preparación universitaria, con respecto a las vitaminas. Pues por eso que he estado enfocándolo, estoy enfocando de qué manera estas vitaminas se pueden perjudicar en la alimentación. Tenemos el caso, por ejemplo, de vitamina B1, ¿no? La tiamina. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿En dónde encontramos esta vitamina B1? Cuando hablamos de todos los cereales, pueden ser los cereales refinados, como también los cereales que son los granos enteros, ¿no? Que si lo comparamos, obviamente los granos enteros son mucho más nutritivos que los refinados, ¿no? Por la presencia de la fibra y también por las grandes bondades que tienen también, por ejemplo, una quina, un trigo, un morón, a comparación de un arroz, a una sémola, ¿no? Su composición de nutritivos, por ejemplo, de lo que es proteínas y de otros minerales, como en el caso de vitaminas, son más enriquecedores en los granos andinos. Pero también los cárnicos también los tienen, ¿no? La carne de res, la carne de pollo, también la carne de chancho, la carne de cerdo, las legumbres, el huevo, las frutas y vegetales verdes. Entonces, es una gama de alimentos. Entonces, ¿qué uno puede estar pensando? ¿Y en qué momento puede tener una deficiencia de vitamina B1? Tiene que tener un grado de nutrición. A veces, las causas de nutrición son diversas, ¿no? Por ejemplo, puede ser por una falta de ingesta de alimentos. Ese es uno. De repente, por esa falta de ingesta de alimentos puede ser causada de repente porque la persona no tiene ingresos económicos, pero también por una patología. Por ejemplo, las personas que son alcohólicas
contienen también el problema de la utilización de esta vitamina B1. Entonces vamos a encontrar, ¿no?, avitaminosis o vitamina B1 en casos, por ejemplo, de personas que son alcohólicas. Pero esta vitamina B1 es muy sensible, las vitaminas hidrosolubles tienden a ser muy sensibles. Por ejemplo, a altas temperaturas, ¿no? Es decir, cuando yo llevo a hervor fuerte, por ejemplo, hablamos de las verduras, ¿no? Pueda desaparecer esta vitamina B1, sí, ¿no? Y el cambio de pH, o sea, el pH alcalino, también contribuye a destruir a esta vitamina B1. Por eso cuando dicen las frutas y verduras, lo importante es consumirlo a lo que es en la temperatura ambiente. Obviamente la base higiénicamente. Pero al haber unas verduras que son necesarias por la presencia de antinutrientes, necesaria una cocción, en este caso a vapor, un tiempo determinado, que puede ser 1 minuto, 3 minutos, dependiendo a la temperatura que se esté llevando, para destruir estos antinutrientes que pueden estar presentándose. Es por eso que la alimentación balanceada habla de verduras crudas y verduras cocidas, para poder contrarrestar, y la presencia de las frutas en forma natural. Lo que pasa es que tenemos un hábito de consumo de frutas mayormente en jugos, y cuando somos en jugos estamos yendo a disminuir la actividad de la fibra etaria. Y las vitaminas hidrosolubles, la temperatura conlleva también a que pueda alterarse el porcentaje, la concentración de una vitamina. En este caso, vitamina B1, ¿no? El cambio de temperatura. Ahí vamos a ir más adelante, ¿no? En las frutas encontramos no solamente una vitamina, encontramos una diversidad de vitaminas. Hasta, por ejemplo, en los cítricos encontramos también vitamina B1, pero también encontramos ácido ascórbico, o sea, vitamina C. Y vamos adelante, vamos a ver cuáles son de qué manera se puede aprovechar el ácido ascórbico. Estamos ahora en la vitamina B1. Entonces, su carencia, característica, la B1 es el beriberi, ¿no? Y características, la triada que es de signos clínicos de beriberi es la insuficiencia cardíaca, el edema y la neuritis, ¿no? Hay beriberi húmedo, beriberi seco, ¿no? El húmedo está relacionado a un problema del sistema cardiovascular, ¿no? Y el beriberi seco relacionado a entidades clínicas del sistema nervioso, ¿no? Que va a alterar al sistema nervioso por la deficiencia de vitamina B1. Recordándoles estos dos temas, ustedes ya han tomado en cuenta anteriormente en otras asignaturas. Pero es bueno recordar. Pero, ¿qué pasa con esta B1? ¿Por qué es tan importante? Hemos hablado que participa mucho en el metabolismo, sí. ¿Y en cuáles es, por ejemplo? Por ejemplo, participa la tiamina en el proceso de descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos. Por ejemplo, un cetoácido tenemos el piruvato, el alfa-fetoglutarato es otro cetoácido. Por ejemplo, ¿en cómo participa esta tiamina? Participa en ese proceso enzimático de reacción como tiamina pirofosfato. Es importantísimo que la participación de tiamina pirofosfato, donde va a hacer que el piruvato no va a regular esa reacción para pasar como acetilcoenzima, y sabemos que la acetilcoenzima es importante para el ciclo de Krebs, para la obtención de energía. Entonces, sin la deficiencia de esta vitamina no va a permitir, ¿no?, que es la transformación o la formación de acetilcoenzima a partir del piruvato por deficiencia de vitamina pirofosfato. Por ejemplo, también tenemos dentro del ciclo de Krebs la participación también de la vitamina pirofosfato en otro cetoácido, en alfa-cetoglutarato, ¿no? Con procesos también para formar succinilcoenzima, otro sustrato, otro cetoácido importante del ciclo de Krebs. Y eso es importante para la obtención de energía. Tenemos dos funciones muy importantes que tiene la tiamina pirofosfato: su participación en la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos y también en la iniciación de los impulsos nerviosos para liberar tiamina, de tal manera que va a regular la transmisión sináptica. Por eso participa en lo que es el sistema nervioso y participa también en poder regular el funcionamiento del ciclo de Krebs. Entonces,
¿Por qué? Porque va a permitir la descarboxilación oxidativa de estos cetoácidos. Si no existe una descarboxilación, no se va a poner los subproductos dentro que se encuentra el ciclo de Krebs. Sabemos que el ciclo de Krebs es la valla importante o la vía importante para llegar también a lo que es la vía respiratoria para la obtención de energía. Como le decía al inicio, ¿existen antinutrientes? Sí. Y me he ceñido, por ejemplo, en lo que es de la antitiamina. Tenemos tres sustancias que son antinutrientes que se encuentran naturalmente en el alimento. Sustancias, ¿no?, que van a comportarse como antinutrientes que se encuentran en los alimentos. Tenemos tres importantes que van a inhibir o van a degradar la función de la tiamina. La tiaminasa 1, la tiaminasa 2 y el ácido cafeico. Estas tres sustancias van a actuar como antitiaminas. La tiaminasa 1, como su nombre dice, es una enzima que va a degradar a la tiamina. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en los pescados crudos, ojo, y en los crustáceos crudos. Ya me estoy diciendo que lo voy a encontrar en estos alimentos que están crudos. Entonces, cómo puedo destruir a esta enzima? Lo toman a calor. Pescado a vapor, pescado frito, llevando a la cocción al crustáceo, por ejemplo, de tal manera, antes de consumirlo, ya está eliminado o ya está destruido la tiaminasa 1. Entonces, dirá, ¿hay comidas, por ejemplo, donde la tiaminasa 1 puede estar presente? Sí, por ejemplo, en el ceviche, ¿no? No lleva una cocción suficiente, pero se puede completar, se puede suplementar la tiamina 1 con otros alimentos durante el resto del día. La tiaminasa 2 lo encontramos en los helechos, o sea, en los alimentos que sirven para los animales. Recuerden también, ¿no?, que la calidad de los cárnicos va a depender cómo se ha alimentado también el ganado. Entonces, si encontramos alimentos, ¿no?, que básicamente están un producto cárnico, su porcentaje de tiamina también va a ser disminuido. Por eso, ya no se habla solamente que los cárnicos contienen esto, pero tenemos que saber estos animales cuál fue su alimentación. Recuerden que ya existen alimentos transgénicos y alimentos mejorados genéticamente o modificados genéticamente de tal manera que también son también para los animales para mejorar su valor nutritivo. Entonces, se encontraron estos helechos que servían para la alimentación del ganado, de las vacas, por ejemplo, y encontraron el problema de la presencia de una tiaminasa 2, que alteraba también el aprovechamiento de la tiamina. Ahora, existe otra sustancia que va a combatir o que va a inhibir o destruir a la tiamina, sí, el ácido cafeico. Ojo, no tiene que ver nada con el café. El ácido cafeico lo vamos a encontrar en este verde y en este negro. Estas sustancias son los que van a inhibir o van a degradar a la tiamina para que sea utilizado por el organismo. Entonces tenemos tres componentes que actúan como antitiamina. ¿Qué más podemos compartir, por ejemplo, ¿no? La riboflavina, la vitamina B2. ¿Forma parte de un nucleótido? Sí. ¿Cuál? El flavin mononucleótido, que es el FMN, y el aflavin adenina trinucleótido. O sea, el FMN y el FAC. Entonces, forma parte de un nucleótido importantísimo, sí, para lo que es el metabolismo glucídico y también metabolismo proteico. Esta riboflavina, como sabemos, su deficiencia va a dar estomatitis, colitis, el problema de glucitis. ¿Cuáles son los grupos de riesgos? Las mujeres gestantes. Y también entraría nuevamente las personas que son alcohólicas. Entonces, esto se puede exacerbar, estos problemas de deficiencia, ¿no? Recuerden que los inicios de la alimentación de la gestante en muchos casos es deficiente. ¿Por qué? Ocurre la hiperioresia gravídica, ¿no? Esos cambios hormonales
condiciona de repente a no aceptación de muchos alimentos y ahí cuando contribuye a una deficiencia de nutrientes. Entonces, cuando ustedes vean en capítulos más adelante de su seminario con respecto a la desnutrición, ¿no? Van a ver, existe la desnutrición en la primera etapa de la gestación, en el primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre, donde ustedes van a ver los cambios morfológicos que le pasa a la placenta en los diferentes trimestres de gestacional, y donde vemos, por ejemplo, en el primer trimestre, esta deficiencia de vitamina B2, ¿no? Por la falta de tolerancia de muchos alimentos. Entonces, y a pesar de que hay suplementos que pueden ver, hasta eso no tolera la gestante por los cambios umbrales de secreciones hormonales que hacen contribuir que el umbral de tolerancia no sea suficiente y empiezan a aparecer las náuseas. ¿Qué más podemos decir también recordar de flavina de nucleótido, lo que es la vitamina B2, la riboflavina? Como decimos, participa como coenzima, ¿no? En el alfabín aletinucleótido y el alfabín mononucleótido. Y son importantes estas coenzimas, el FAC, el FAMN, para el metabolismo energético. Es fundamental. Entonces, ¿por qué es fundamental el FAC? Porque va a formar parte de la glutatión reductasa. Y eso es clave para el metabolismo. Pero se ha visto que muchas de las vitaminas tienen mucha relación, se relacionan entre sí para el cumplimiento, para el funcionamiento de sí mismo. Por ejemplo, esta vitamina B2, la riboflavina, se ve que está relacionada al metabolismo de la B6 y del ácido fólico. El ácido fólico conocido también como la vitamina B3. O sea, existe una relación, inclusive también entra a tallar lo que es para lo que es el regular los problemas cardiovasculares, ¿no? Está relacionado con la homocisteinemia, ¿no? Estos tres vitaminas para regular la homocisteína. Y sabemos, alteración de la homocisteína está relacionado con aumento de problemas cardiovasculares. Y se puede cubrir consumiendo alimentos ricos de estas tres vitaminas. Entonces, hay muchas relaciones entre ellos, sí. Entonces, esta riboflavina también tiene antinutrientes por consumo de otros alimentos, por ejemplo, la cafeína, ¿no? Algunos medicamentos como la tetraciclina, teofilinas, van a formar una gelación y no permite la absorción, forman un complejo y no se va a absorber la riboflavina. Hay también minerales, el zinc, el cobre y el hierro, que también contribuyen a esta quelación. Entonces, si la pregunta viene, ¿no? ¿Cuáles son los minerales que contribuyen a la quelación de la riboflavina? Tenemos al zinc, al cobre y al hierro. Eso no se olvide. Pero ¿cuáles son sus fuentes? Lo más representativo, los productos cárnicos y las leches, los lácteos. Son representantes ricos en riboflavina. ¿De qué manera podemos evaluar la deficiencia de riboflavina? Hay varios exámenes auxiliares, ¿no? Que hemos visto también que forma parte de la glutatión reductasa. Entonces, si se determina la actividad enzimática, ¿no? De este enzima glutatión reductasa electrocitaria, a mayor o a menor actividad física, significa que hay problemas de deficiencia de riboflavina. Entonces, la actividad de la glutatión reductasa es una medida para poder ver si hay una deficiencia de esta vitamina. Se ha visto otro examen, también no muy usado, por el costo de la excreción urinaria de riboflavina, que son dos exámenes que se pueden ser utilizados, exámenes auxiliares para determinación de deficiencia de riboflavina. ¿Qué más? Otra vitamina B3, la niacina. Hay términos relacionados con la niacina, por ejemplo, el término ácido nicotínico y la nicotinamida. Son términos relacionados cuando se habla de esta vitamina. ¿Dónde lo podemos encontrar esta vitamina? Prácticamente en todos los alimentos. Alimentos de origen animal y vegetal. Pero usted ha visto de repente los problemas que hay, por ejemplo, en Egipto, en el Mediterráneo, o deficiencia de esta vitamina, la presencia de pelagra.
Porque el consumo de de esta población consume bastante maíz. Aparte que se ha visto el maíz que hay una sustancia niacinógena que evita la absorción de la niacina, ¿no? Se ha visto también que tiene más un aminoácido, que es la leucina, que vamos a ver que perjudica también el metabolismo del triptófano. 60 miligramos de triptófano va a rendir 1 miligramo de niacina, tanto durante su digestión y absorción. O sea, para que rinda 1 miligramo de niacina tiene que consumir 60 miligramos de triptófano. Pero ¿qué pasa? Cuando la alimentación es rico en lo que es de leucina, ese aminoácido que es rico en el maíz, contribuye a alterar el metabolismo del triptófano. Entonces, no es que este aminoácido perjudica la absorción de la niacina, sino que va a alterar el metabolismo del triptófano. Es importante que la niacina en el NAC, sí, porque forma parte del NAC y del NAC fosfato. Entonces es muy importante su ingreso durante la dieta de esta vitamina B3, que es el ácido nicotínico o la niacina. Entonces sabemos que hay una deficiencia de esta vitamina para producir pellagra. Tres características clínicas: dermatitis, diarrea, ¿no? Y demencia. Son las tres características que tiene la pellagra. Entonces, se ha visto, ¿no? Que por deficiencia de niacina, los síntomas mentales se van a acentuar más con déficit de triptófano. Y este triptófano va a reducir también la síntesis del neurotransmisor 5-hidroxitriptamina. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que esto puede perjudicar a lo que es la actuación de los neurotransmisores. Y por eso que los síntomas mentales se van a acentuar. ¿Existen medicamentos que pueden perjudicar el metabolismo y la absorción de la niacina? Sí, la isoniazida. Y este medicamento es utilizado especialmente en los pacientes con tuberculosis en su tratamiento. Entonces recuerde que el tratamiento con este medicamento en lo normal es de 6 meses, como mínimo. Y los medicamentos que consume es diario, en la primera fase de tratamiento. En la segunda fase ya viene 2 veces por semana. Quizás puede hacer un poco más de acuerdo a una evaluación médica. Pero ya los cambios no dermatológicos en este tipo de pacientes se van acentuando dependiendo de cómo va su consumo de esta vitamina niacina y sus deficiencias se pueden acrecentar por el tratamiento de este medicamento. Por eso es importante el control médico y cada semanalmente de acuerdo a la etapa que se encuentre en el tratamiento de tuberculosis. Entonces, continuando hablando de la pellagra, ven esa imagen, ¿no? La pellagra continúa siendo un problema de salud en los países africanos del sur, en Egipto, en la India, en el Mediterráneo, ¿no? Como le decía, ¿no? Este problema se debe a que consume bastante maíz, ¿no? Y este maíz es rico en leucina. Esta leucina no causa la baja absorción de niacina, sino que perjudica el metabolismo de triptófano. Y el triptófano está relacionado con la síntesis de niacina. Entonces, importantísimo, ¿no? La relación para la síntesis de niacina. ¿Qué más podemos hablar? De otra vitamina, el ácido pantoténico. Este ácido pantoténico, ¿por qué es importante? Porque es constituyente de la coenzima A. Y la coenzima A es base para formar la acetilcoenzima A, ¿no? Que va a ingresar al ciclo de Krebs para la obtención de energía. Y está relacionado este ácido pantoténico con la síntesis de colesterol, con la formación de fosfolípidos en hormonas tiroideas y en porfurina. Es la base para la formación de la hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Qué importante es esta vitamina. Importantísimo. Y la vamos a encontrar en diversidad de alimentos. En todos los alimentos vas a encontrar. Y si te preguntan en qué pasaría o cuál sería la causa o en qué caso se puede presentar un déficit de este tipo de vitamina,
en una desnutrición. Entonces, una desnutrición, ya sea hospitalaria o ambulatoria, puede conllevarte a lo que es el problema de avitaminosis por ácido pantoténico. La biotina, otra vitamina clave, ¿no? Va a actuar como coenzima en la gluconeogénesis, en la síntesis y oxidación de los ácidos grasos, en la degradación de algunos aminoácidos como el ácido aspartico, treonina y serina, y en la síntesis de purina. Significa que la biotina es importante para el metabolismo de los tres macronutrientes. En conclusión, qué importante es el rol de esta biotina. Y además está relacionado con el metabolismo del ácido fólico, el ácido pantoténico y vitamina B12. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene mucha relación a muchas entidades clínicas, como decía, con la homocisteinemia, ¿no? ¿Por qué insisto en eso? Porque está relacionado con los problemas cardiovasculares, ¿no? Una hiperhomocisteinemia contribuye a un mayor problema de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la presencia de estas vitaminas significaría que no había riesgo que exista una hiperhomocisteinemia. Una hiperhomocisteinemia. Entonces, la homocisteína se va a alterar, ¿no? Por deficiencias de estas vitaminas. La presencia sanguínea de la homocisteína se va a hacer alterada por deficiencia de algunas de estas vitaminas. Hablando sobre la biotina, ¿no? La vamos a encontrar, ¿no? También con biocitina. La biotina y la biocitina se absorben con facilidad, sí, pero la biocitina es la que se va a hidrolizar en el plasma para poder liberar recién biotina. Y como biotina es captada por el hígado y el músculo y por los riñones. Eso es claro. ¿Son fuentes adecuadas de biotina? El hígado, la yema de huevo, el riñón, algunas frutas, sí, el plátano, uva también, alguna oleaginosa, sí, el maní, por ejemplo. Pero ¿existe un antinutriente? Sí. ¿Cuál? La avidina. La avidina va a impedir la absorción de la biotina. ¿Y cómo puedo combatir a este antinutriente? Lo puedo combatir llevando la calor a cocción la clara de huevo. Recuerden que es muy usado en lo que es los jugos especiales, ¿no? En los jugos especiales, Stephanie, ¿qué es? Agregue un jugo especial. De repente usted ya consumió un jugo especial. Stephanie. Stephanie, ¿se encuentra ahí? Tenemos otro. Vargas. Tampoco. ¿Alguno de la base? ¿Podría decir qué es lo que pasa con el jugo especial? Que uno a veces, muchas veces lo ha consumido. En el jugo especial generalmente incluyen la papaya, el plátano, el huevo y me parece que otras frutas adicionales, doctor. Sí. ¿Y el huevo, en qué forma está presentado? ¿Cómo lo El harían? huevo Crudo. sin, claro, crudo, sin Ujú. sancochar. Entonces, ahí está la presencia de la avidina. Entonces, entonces ahí está ingresando, ¿no? Un nutriente donde va a perjudicar la absorción de la biotina. O sea, no se aconsejaría a personas que quieren mejorar, ¿no? O quieren mejorar su metabolismo, no le recomendaría utilizarla en lo que es en la preparación de huevo crudo, ¿no? Pero el huevo sus bondades que tiene, lo pueden aprovechar en otro tipo de cocción. Si me preguntaran ustedes cuál de las presentaciones o cocciones de huevo uno puede aprovechar lo máximo, yo diría lo que es huevo a la inglesa, ¿no? O a que dicen aguadito, ¿no?
que la clara está cocida y la yema está, como se llama, aguadita, ¿no? Igual en inglés. Esa es la mejor forma donde el organismo pueda aprovechar casi a 100% todos los nutrientes de la clara y de la yema del huevo. Recuerda también que la yema del huevo también tiene proteínas. ¿Mm? Y también tiene vitaminas. Otras es la vitamina B6, que podemos decir los derivados también de 3-hidroxidos-metilpiridina. También lo podemos encontrar como piridoxal, forma aldehídica, la piridoxina y piridoxamina en forma amina. Entonces, esta es la forma que se presenta la vitamina B6. Esta se transforma como en coenzima después que uno lo ha consumido y después que sean absorbidos, esta vitamina se van a transformar. ¿Dónde lo podemos encontrar? En todos los productos cárnicos. En otros alimentos también, en algunas semillas y también en el salvado de trigo. Entonces, es un poco difícil que de repente una persona tenga deficiencia de vitamina B6 porque algún tipo de cárnico puede consumir, pero también lo pueden encontrar en otros tipos de alimentos, en caso de semillas, ¿no? Que más usado. Esta vitamina B6 también se ve alterado. ¿Por qué otras cosas? Por anticonceptivos, por el consumo de alcohol, algunas enfermedades hepáticas, también por uremia, va a perjudicar el metabolismo de vitamina B6. ¿Existen tratamientos médicos que perjudican también la utilización o alteran el metabolismo de la vitamina B6? Sí, en el tratamiento de la tuberculosis, por ejemplo, la isoniazida. Otro medicamento, la cicoserina, la penicilamina, la hidrocortisona, que son medicamentos que también van a perjudicar la utilización de vitamina B6. Eso no se olviden. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son los fármacos que pueden contribuir a una deficiencia, a una vitaminosis? En el caso de vitamina B6, la isoniazida, la cicloserina, la penicilamina y la hidrocortisona. No se olviden. ¿Mm? ¿Qué más le podemos decir de la vitamina B6? Que participa, ¿no? En una función de reacción bioquímica en el proceso de transaminación, sí, lo que es, participa como coenzima de las transaminasas. Entonces, estas transaminasas, ¿no? Las aminotransferasas necesitan de una coenzima, que es la piroxal 5-fosfato plasmático. Se va a presentar esta vitamina B6, importantísimo como cofactor para estas enzimas. ¿Cómo yo puedo evaluar la deficiencia de esta vitamina B6? ¿Cómo lo puedo evaluar? Como si es que de repente por la acción de las transaminasas se han disminuido, lo puede evaluar como piridoxal 5-fosfato plasmática. De esa manera lo pueden encontrar en el plasma. Sus niveles de vitamina B6 lo pueden encontrar como piridoxal 5-fosfato plasmática. Y esta vitamina B6 va a actuar como coenzima, ¿no? Al piridoxal fosfato, pero necesita para este proceso de transaminación. El proceso de transaminación es cuando reacciona un aminoácido con un cetoácido para formar un nuevo aminoácido, un nuevo cetoácido. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver también la relación entre el ácido fólico y la vitamina B12. Estas vitaminas tienen mucha relación con la formación de ADN, con la síntesis de mielinas. Las carencias de esta vitamina están relacionadas con algún tipo de anemia. El ácido fólico está relacionado con anemia megaloblástica, ¿no? Está relacionado también con las alteraciones en la formación, por ejemplo, porque está relacionado con la síntesis de ADN y también la síntesis de mielina. Una deficiencia de ácido fólico puede alterar lo que es en la conformación o en la formación de nuevo feto, un nuevo ser. Entonces, hay alteraciones en la formación, sí, por deficiencia de ácido fólico. Por eso que uno de los micronutrientes importantes en la suplementación de la gestante es el ácido fólico. Aún así, se recomienda, cuando es un embarazo planificado, la suplementación de ácido fólico con 3 meses de anticipación. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Lo encontramos como folatos o como poliglutamatos.
¿no? En todos los vegetales de color verde la vamos a encontrar. Y este ácido fólico va a actuar como coenzima en la transferencia de unidad de carbono, que es importante también para lo que es la fijación de nitrógeno, importantísimo también para la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. La deficiencia de esta vitamina, lo que es el ácido fólico, le va a condicionar una anemia megaloblástica. No es como decía, predomina en la población gestante. Entonces, ¿sabemos que este ácido fólico participa en la síntesis y reparación de ácidos nucleicos? Sí. Participa en la síntesis de aminoácidos a partir de la homocisteína. Ahí radica el detalle. Entonces, una alteración, una déficit, una fase ingesta de ácido fólico también contribuye a que se incremente los niveles de homocisteína. Una hiperhomocisteinemia contribuye a mayor incidencia de problemas cardiovasculares. Entonces, este ácido fólico, ¿no? Para lo que es para la utilización, para la síntesis de ácidos nucleicos es importante. Y también para la síntesis de metionina, a partir de la homocisteína. ¿Qué más podemos hablar del ácido fólico? Ya sabemos, un déficit de ácido fólico, hay defecto de tubo neural, ¿no? Se va a incidir los problemas de hendiduras bucofaciales, los problemas de cardiopatías congénitas, se va a incidir el problema del síndrome de Down. Se ha visto una relación déficit de ácido fólico con la prevalencia de espectroautismo. Existe también relación déficit de ácido fólico con incremento de evidencia de preeclampsias y hemorragias uterinas, un retardo en crecimiento intrauterino y también una prematuridad. Entonces, todos se dan cuenta qué importante es el ácido fólico. Con unos niveles de ingesta adecuados de ácido fólico, vamos a evitar que aparezcan estas entidades clínicas, ¿no? Un retardo de crecimiento intrauterino, los problemas de formación, una deformación por problemas de cardiopatía, defecto de tubo neural, problemas de bucofacial y algunas enfermedades, una entidad clínica más como alteraciones genéticas como el síndrome de Down y también el espectro autismo. ¿Cómo va a ser la biodisponibilidad de este ácido fólico? Recuerden que se encuentra en alimentos como poliglutamato y va a actuar una hidrolasa, la tiroil poliglutamato hidrolasa, para formar un monoglutamato. Entonces, como monoglutamatos se van a absorber directamente. Los poliglutamatos son hidrolizados hasta formar monoglutamatos. Esta enzima que participa es clave y su absorción como monoglutamatos llega a un 90%. Ahora, se puede alterar ¿cómo se llama? Su utilidad sí cuando llevabas a calor estos alimentos. Se ha visto en estudios realizados que los folatos del organismo se encuentran entre 5 y 10 miligramos. Ojo, nuevamente digo, se ha visto en estudios de investigación que los folatos en nuestro organismo se encuentran entre 5 y 10 miligramos. Y los órganos que son más ricos en folatos es el hígado y el cerebro. El hígado llega a un 2,7 a 15,6 miligramos por cada gramo. Entonces, recuerden, los folatos en el organismo se encuentran entre 5 y 10 miligramos. No se olviden. ¿Y cuáles son los órganos más ricos de folato? El cerebro y el hígado. Entonces, se ha visto también que la tasa de folato en el líquido cefalorraquídeo, el cerebral, ¿no?, es 3 o 4 veces superior a la tasa plasmática. Este dato es muy importante. La tasa de folatos del líquido cefalorraquídeo es de 3 o 4 veces superior a la tasa plasmática. Ya van dos datos importantísimos, deben considerarlo para tener en cuenta cuando estudien para su examen. Y también, ¿no?, que participa en la síntesis de la S-adenosilmetionina y también la síntesis de las ácidas nitrogenadas, como son las purinas y las pirimidinas. ¿Qué más podemos hablar de los folatos? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los vegetales verdes, por ejemplo,
Tenemos de 140 microgramos por 100 gramos de la parte comestible de las acelgas y espinacas. En los garbanzos, que hemos hablado otra vez, que tiene todas las proteínas, un problema es la digestibilidad, pero también contiene 180 microgramos por 100 gramos de parte comestible de estos garbanzos. Y el garbanzo es uno de los frijoles, no es muy de consumo masivo. Pero encontramos también frutas que tienen ácido fólico, sí, cítricos, por ejemplo la naranja. Otras frutas, el melón o el plátano, que llegan de 20 a 40 microgramos por 100 gramos de parte comestible. Pero también hay otros alimentos como frutas secas, almendra, avellana, que son importantes, pero no de consumo masivo. Llegan a 96 a 110 microgramos por 100 gramos de parte comestible, tanto de almendra como avellana. Que es importante fomentar su consumo, ¿no? Por lo menos 2 veces a la semana, porque las bondades que tienen estos alimentos también son excepcionales. No solamente hablamos de ácido fólico, hablamos de proteínas, de ácido graso esencial, ¿no? Importantísimo para lo que es la maduración del sistema nervioso central. También encontramos en el hígado 182 microgramos por 100 gramos de parte comestible. Entonces, el hígado no es consumo todos los días, consumo 2 veces a la semana, en el mejor de los casos, pero es importante reconocer en qué alimentos encontramos esta vitamina. ¿Qué más podemos hablar del ácido fólico? De la parte culinaria. A vapor o a la fritura van a conducir pérdidas del contenido inicial de folatos que pueden alcanzar hasta un 90%. Es decir, ¿cómo me aconseja tener, por ejemplo, consumir el brócoli? Llevarlo a vapor. A vapor. Las verduras pierden casi el 70% de su contenido de folatos al verlas durante 8 minutos. Por 8 minutos ya pierde. Cuando el calor está, o el agua está hirviendo, déjalo que lleve unos 3-5 minutos para que no perdamos muchas vitaminas. Y no solamente de vitamina, en este caso, ácido fólico, también otras vitaminas que son sensibles, B1, B2. Entonces, es importante equilibrar el consumo de verduras crudas, el consumo de verduras cocidas, pero llevadas a vapor, para disminuir las pérdidas. Recuerden, mira, hasta dónde puede llegar las pérdidas de vitamina a 8 minutos de cocción, a un 70%. ¿Sí? No estamos consumiendo nada de vitaminas cuando consumo de esta manera esta verdura. Los folatos, por ejemplo, la concentración de folatos en sangre, la forma que se dosa es como metil tetrahidrofolato y no como poliglutamato. El poliglutamato se encuentra en un alimento. Eso no lo encontramos en sangre. No lo encontramos como metil tetrahidrofolato. ¿Cuáles son la población en riesgo? Las personas que son fumadoras y las mujeres gestantes. Son las que tienen el mayor riesgo de tener deficiencia de esta vitamina o una avitaminosis por ácido fólico. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? La excreción del formin-aminoglutamato. La excreción del formin-aminoglutamato a través de esto. ¿Cómo es esto? Normalmente, la histidina se convierte en glutamato por acción de una enzima, en la formin-aminotransferasa y el ácido tetrahidrofólico, que actúa como cofactor. Ahí hay problema. Me falta este tetrahidrofólico, entonces contribuye a que no exista esta reacción bioquímica. Entonces, la deficiencia de folatos, ¿no? Por ende, ¿no? Del cofactor del tetrahidrofólico, va a inhibir la formación de este compuesto y va a incrementarse la excreción urinaria del forminoglutamato. Entonces, recuerda, la histidina se convierte en glutamato por acción de la enzima forminoaminotransferasa y por el tetrahidrofólico que actúa como cofactor. Falta el ácido fólico, falta el consumo de verduras verdes, entonces no hay presencia de este cofactor, entonces no se puede convertir la histidina en glutamato. Entonces, la forminoglutamato se va a incrementar su excreción a nivel de orina.
Entonces, esto hace mientras mayor expresión de forminoglutamato, entonces nos va a indicar que hay una deficiencia de ácido fólico. No se olviden, cuando se incrementa la excreción urinaria de forminoglutamato, es porque existe una deficiencia de consumo de folatos, es decir, que existe una avitaminosis por ácido fólico. Otra vitamina importante es la vitamina B12, que es sintetizada por bacterias en el humano, en el colon y en el intestino delgado. Significa, si yo quiero sintetizar adecuadamente, yo tengo que el intestino no esté adecuadamente en buenas condiciones. Entonces, yo tengo que cultivar de probióticos de tal manera para que haya mayor síntesis de esta vitamina. Entonces, es muy importante. Las plantas no sintetizan a menos que estén contaminadas con bacterias, ¿no? Y se almacena en el hígado esta vitamina. Pero si nuestro intestino lo va a sintetizar, significa que tenemos que darle a nuestro intestino bacterias que sean saludables para ellos y ser que puedan contribuir en la síntesis de esta vitamina. ¿Existe una relación entre ácido fólico y vitamina B12? Sí. ¿Como folato y cobalamina? Sí. En la revista de Colombiana de Psiquiatría, la de 2001, está acá este cuadro de cómo se relaciona para la formación de los neurotransmisores. Miren ustedes, el folato y la cobalamina, los dos, es importante para lo que actúa como cofactor en la obtención del tetrahidrobiopterin. Entonces, esto es muy importante para lo que es el metabolismo de tirosina y el metabolismo del triptófano. Entonces, el ácido fólico y la cobalamina van a actuar como cofactor en este proceso, ¿no?, de actuación de la tetrahidrobiopterin que reacciona con la tirosina y con el triptófano. Entonces, en los dos metabolismos hay una enzima, una hidroxilasa. Donde está la tirosina, es la tirosina hidroxilasa, y donde está el triptófano hidroxilasa. Los dos van a formar neurotransmisores. El producto final con la tirosina, la norepinefrina, y el producto final con el triptófano es la serotonina. Una alteración, ¿no?, de ingesta de ácido fólico con lamina va a hacer un déficit de formación de síntesis de estos neurotransmisores. Entonces, en este cuadro, ven, ¿no?, por ejemplo, cómo participa el ácido fólico, ¿no?, en lo que es la síntesis de ácidos nucleicos y también los procesos de metilación de la metionina. Todo tiene una relación. Por ejemplo, el 5,10 metilén tetrahidrofolato, ¿no?, TH4, es importantísimo, ¿no?, por lo que es para la síntesis de ácidos nucleicos. Y va a requerir del 5-metil tetrahidrofolato para formar metionina. La metionina es clave para el proceso de reacción de metilación de la misma. Entonces, ¿esto contribuye también a metilación del ADN? Sí, también. Eso va a contribuir bastante en lo que es evitar estos problemas de malformación, problemas que existen con la conformación del ADN, la metilación del ADN. Entonces, la presencia de ácido fólico, si ustedes verán, no solamente el ácido fólico, también está relacionado también lo que es la riboflavina, ¿no?, clave para lo que es el metabolismo con el ácido fólico o para obtener la 5-metil tetrahidrofolato. Otro cuadrito que quiero que vean ustedes con el ciclo de folato y la metionina. Entonces, sabemos que a través de la dieta vamos a obtener folatos, ¿no? Hay muchos alimentos que también ricos en ácido fólico son ricos en proteínas. La proteína, si vamos a encontrar en de origen animal o vegetal, vamos a encontrar metionina. Y esta metionina no puede reaccionar con la 5-metiltetrahidrofolato, regulado por una enzima donde participa como cofactor la B12 en el ciclo de metionina para la formación de hemocisteína. Alteración de esto
contribuye a incrementar la homocisteína. Entonces, la S-adenosilmetionina para formar hepatitis de metionina. Entonces, es importantísimo el consumo de lo que es ácido fólico, también vitamina B12, vitamina B2, relacionado con este ciclo de producción. Entonces, tanto las bases nitrogenadas, ¿no? El tetrahidrofolato, verán ustedes que es clave para lo que es la obtención de las bases nitrogenadas, por ejemplo, de purinas, la 5,10 metiltetrafolato, importantísimo, ¿no? Para lo que es para formar la 5-metiltetrafolato, que es clave para entrar al ciclo de metionina. Toda una relación, y siempre estas vitaminas actúan como cofactores. Deficiencia de estas vitaminas de ácido fólico, vitamina B2, vitamina B6 o vitamina B12, contribuyen a ese problema de deficiencia de acción entre ellas, tanto para la base nitrogenada, tanto para lo que es con respecto a lo que es la parte de la formación de metionina. Clave, importante. Entonces, tanto la síntesis de la base nitrogenada purinas a partir de 5,10 metiltetrafolato, clave porque la ingesta de folatos que viene a través de los alimentos. ¿Qué podemos atribuir también esto? Que existe una deficiencia si la enzima metiltetrafolato reductasa va a ser es una enzima termolable, es decir, si lleva a cocción va a hacer que se destruya, sí. Llega a destruirse al 30 al 60% de actividad enzimática. Entonces, va a representar una estrella roja y eso es clave, ¿no? Para lo que entender el problema de deficiencia de esta vitamina. O sea, las flechas que te indicaba con rojo, ¿no? Que ustedes vean, entonces van a verse afectadas cuando hay deficiencia del consumo de ácido fólico o de folatos. Entonces, esto contribuye a una disminución de la conformación o síntesis de la 5,10 metiltetrafolato. Si no hay mucho compuesto, las bases hidrogenadas también serán afectadas. La conformación también de síntesis de biotina también. Y también, a pesar que puede estar la enzima, la metiltetrafolato reductasa, pero si llevada a cocción, va a disminuir su actividad y va a contribuir también al problema de deficiencias de esas sustancias. Entonces, necesita síntesis de metionina, entonces no hay formación de homocisteína. Entonces, va a contribuir también lo que es el incremento de la homocisteína en estos tipos de pacientes con deficiencia de ácido fólico. ¿Qué más podemos hablar también con respecto a estas vitaminas? ¿Qué deficiencias podemos encontrar? Por ejemplo, lo relacionado con el estrés emocional. Esto es clave. Recuerden bien este gráfico. El estrés emocional va a contribuir que exista una sobrecarga, una sobreactividad de los neurotransmisores 5-hidroxitriptamina, la norepinefrina y la acetilcolina. Entonces, estas tres neurotransmisores se van a ser alterados en un estrés emocional. Y sabemos también que esta sobreactividad de estos neurotransmisores va a alterar la función gastrointestinal, sí. Y esta alteración de la función de gastrointestinales va a contribuir a una mala absorción de los micronutrientes y también de macronutrientes. Y esto también sobrecarga una disminución del apetito. Si existe una disminución del apetito o una baja ingesta, y si hay baja ingesta, va a haber baja ingesta de qué? De macro y de micronutrientes. Pero esto hace que la persona necesita consumir más de estas vitaminas para no llegar al problema de déficit de estos neurotransmisores, lo que lo necesita. Pero una baja ingesta contribuye a estos problemas de déficit de estos neurotransmisores. Entonces, se ha visto, existe un incremento de la demanda de los precursores de la vitamina B6, B12, ácido fólico, vitamina C, ácido ascórbico. Esto va a contribuir a una baja ingesta de alimentos porque hay bajo apetito,
Existe una mala absorción debido a que al estrés emocional, una sobrecarga, una sobreactividad de estos neurotransmisores contribuye también a una mala absorción. Estando en un estado balance negativo de estas vitaminas, va a contribuir a deficiencias de estos neurotransmisores. La 5-hidroxitriptamina, que está relacionada con la depresión, la dopamina, que está relacionada con la esquizofrenia, y la acetilcolina, que está relacionada con la demencia. Este cuadro no lo olviden para su examen. Dopamina, relacionada con un problema de esquizofrenia, la acetilcolina, relacionada con la demencia, y 5-hidroxitriptófano o triptamina, relacionada con la depresión. Entrando en la última vitamina, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico participa en la hidroxilación de la prolina a hidroxiprolina. También en el proceso de oxidación de la fenilalanina y la tirosina. Es importante esta vitamina porque va a participar en la conversión de la folacina en ácido tetrahidrofólico. ¿Se dan cuenta? Y si es llevado a calor, recuerdan, llevado a calor, ¿no? Necesita, por ejemplo, los vegetales verdes, disminuye su concentración a un 70%, y necesita la presencia, en este caso, del ácido ascórbico, para que ese 30% ¿no? sea utilizado para lo que es importantísimo para la conversión de folacina a tetrahidrofólico. Ahora, el ácido ascórbico también es importante para la conversión del 5-triptófano a 5-hidroxitriptófano y el neurotransmisor serotonina. O sea, como verán ustedes, es importantísimo para la síntesis de neurotransmisores, sí. Importantísimo también para la formación de tetrahidrofólico, ¿no? Que está muy relacionado a lo que es la acción de la formación de la homocisteína. ¿Qué más? Podemos decir, el ácido ascórbico está relacionado también con la formación de noradrenalina a partir de dopamina. Y muchos han hablado también de la oxidación, de la relación con el FeR 3 a FeR 2. Esto va a contribuir a la reducción, ¿no? del FeR 3 a FeR 2. Es clave, ¿no? para el aprovechamiento, para la absorción de este mineral. Pues por eso el ácido ascórbico es importante su consumo cuando uno quiere mejorar el nivel de hemoglobina, y los alimentos de origen vegetal, ¿no? tienen FeR 3, quien favorece a pasar a FeR 2 es el ácido ascórbico. Por eso cuando uno come ensalada, ¿no? verde, que ricos, por ejemplo, en ácido fólico, puede encontrar la presencia lo que es la presencia del hierro en los de origen vegetal. Por ejemplo, en algunos alimentos pueden contener cereal, por ejemplo, vegetales de hojas crudas, verdes, el tomate, la papa, pero la presencia de ácidos ascórbicos, como son de origen vegetal, el FeR 3 va a pasar a FeR 2, que eso es importante para lo que es la formación de la hemoglobina. Las frutas cítricas, como ya sabemos que son ricos en ácido ascórbico, pero esta vitamina es muy sensible, demasiado sensible. Cuando uno hace una limonada así, a la media hora, ya no tienes el 100% de su aprovechamiento. Llega a menos del 70% vas a obtener de su vitamina que sea o que actúe con su acción vitamínica. O sea, puede tener ácido ascórbico, pero sin su acción vitamínica. Entonces, ¿por qué? Porque el oxidado nos es importantísimo también esta utilidad. Queremos aprovecharlo, el ácido ascórbico, para aprovechar que el FeR 3 pasa a FeR 2, pero si no lo utilizo al instante, al momento, voy a perjudicar su función. Bueno, esta es la última diapositiva. Dice, el cambio no llegará si esperamos que otra persona u otro momento. Somos nosotros los esperados hacer ese cambio. ¿En qué me baso esto? Recuerden ustedes que uno de los problemas que tiene, los problemas crónicos que pueden ser prevenidos, es por una inadecuada alimentación. Si empezamos a consumir verduras y frutos adecuadamente, verduras crudas, una cierta cantidad,
y las verduras cocidas de vapor, vamos a aprovechar la gran cantidad de vitaminas. Si la fruta la consumimos en forma natural, no en jugos, hay frutas que podemos contribuir consumiendo con su cáscara, excelente. Lavados eh, higiénicamente con la lejía para eliminar todos los contaminantes que pueden presentarse. Entonces podemos aprovechar las vitaminas. Recuerden que no solamente la vitamina que se encuentra en el alimento de origen vegetal, también se encuentra en origen animal. Pero el origen vegetal, aparte de darte vitaminas, que es su característica importante, darte también micronutrientes, también te otorga fibra. Entonces se ha visto, esta fibra contribuye bastante a disminuir los problemas también cardiovasculares porque hay una reducción de peso. Pero también los problemas cardiovasculares también se han visto por la presencia de ácido fólico. Mayor consumo de ácido fólico, mayor consumo de vegetales verdes, menos problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Como le decía nuevamente, el problema de la hiperhomociteinemia se presenta en personas que tienen avitaminosis por consumo de ácido fólico. No sé si tiene alguna pregunta, ¿no? Con respecto a lo que es vitaminas hidrosolubles. No sé si se quedó claro. Otro énfasis en lo que tienen que ustedes recordar, no se olviden, ¿no? De los medicamentos que pueden perjudicar, por ejemplo, a la niacina, ¿no? Cuáles son los medicamentos o fármacos que contribuyen a la interacción con algunas vitaminas, las componentes o sustancias naturales que se encuentran en alimentos que actúan como antinutriente, por el caso de tiamina A1, tiamina A2, el ácido cafeico. Entonces, esos pequeños detalles por nuestro énfasis en la clase de hoy día, para que lo recuerden para el momento del examen. A una pregunta del señor Giancarlo, Giancarlo Alca Vargas, pensaba que era Vargas Alca. Alca Vargas, señor Alca Vargas, Mayri Guamán. Buenas tardes, doctor, presente. Ujú. ¿Qué me puedes comentar sobre la clase de hoy día de vitaminas hidrosolubles? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que puedes compartir con nosotros? ¿Sí? Mari Guamán, ¿sí? ¿Quedó Sí, claro? doctor. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, vimos la importancia, doctor, de las vitaminas. Sí, ¿en cuál te llamaba la atención? ¿Qué parte que quisieras compartir? Mm, sobre la vitamina B1, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Mm? Ureta Araceli, Sí, doctor. ¿qué nos puede decir de la clase de hoy día? Las vitaminas que han escuchado, yo creo que también no es novedad en ustedes, sino que la he enfocado un poco diferente para que puedan ustedes tener más bagaje en su conocimiento, incrementar su bagaje de conocimiento con respecto a las vitaminas hidrosolubles. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué más te llamó la atención sobre el tema de hoy día? Bueno, lo que comento que de las verduras, ¿no? Que no deberíamos de totalmente cocinarlas porque pierden sus nutrientes. Eso Mm, comento de la vitamina B. Ay, no recuerdo exactamente, pero fue una vitamina. Ácido fólico, de ácido Ajá, fólico. esa sí.
Sí. Ese es un dato, ¿no? Importante para tener en cuenta. María Frins. Marías. No se encuentra Marías. López Carla. ¿Cierto? Sí. ¿Qué nos puedes comentar de las vitaminas y los solubles? Bueno, también habló del juego sobre la biotina, que en sí esto no se puede aprovechar por nuestro organismo. Y es necesario en sí poder cocinarla para que la pueda metabolizar. Por la virina. No se olviden. ¿Sí? Esos pequeños datos que les estoy dando a ustedes, que les doy en la clase, recuérdenlo, ¿no? Para su examen. O sea, tantos lo cual interacciona, cómo se puede combatir, qué antinutrientes se encuentran, ¿no? En dónde participan, qué función, en qué reacciones bioquímicas están participando, ¿no? Por ejemplo, la niacina, ¿no? Su relación con la niacina con el NAC, porque se relaciona con el NAC, con el fosfato, con la pellagra, cómo la leucina tiene relación en el maíz, ¿no? Para interaccionar el problema. Como hemos dicho, la leucina se encuentra en mayor concentración en el maíz y esto altera el metabolismo de triptófano. Pero no es que la leucina inhiba la absorción de la vitamina de la niacina. O sea, no es eso, sino que va a alterar el metabolismo del triptófano. Tenga mucho cuidado, ¿no? En esas cosas en las preguntas que puedan aparecer. ¿No? Ya terminaremos con la clase de hoy día. Aunque en un cuarto de hora creo que tienen clase ya con el doctor del Águila, para que pueden tener un pequeño break. Y que no hay una pregunta. Tomen en consideración, les digo nuevamente, los énfasis que he estado dando en la clase para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok, Stephanie?